¿Has notado alguna vez que tu sombra no se mueve exactamente cuando tú te mueves? No me refiero a un desfase por la luz, me refiero a algo más inquietante, a que cuando levantas la mano, tu sombra ya la levantó, a que cuando das un paso, tu sombra ya está ahí, como si supiera lo que vas a hacer un segundo antes de que lo hagas, como si estuviera anticipándose. Y lo peor es cuando empiezas a sospechar que no es tu sombra la que te sigue, eres tú quien la sigue a ella. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete ahora, porque necesitas escuchar esto completo. Lo que voy a contarte va a cambiar la forma en que ves tu propia sombra, y cuando termine, vas a mirarla y vas a notar que algo no está bien. Kioto, 1872. La restauración Meiji acababa de transformar Japón. Lo antiguo daba paso a lo moderno, pero en los templos, en los jardines zen, en las casas tradicionales de madera, lo viejo persistía. Y en una de esas casas, cerca del templo Kiyomizu-dera, vivía un calígrafo llamado Takeshi Yamamoto, 41 años, maestro de su arte, conocido en toda la ciudad por la perfección de sus trazos. Takeshi vivía solo desde que su esposa había muerto 5 años atrás. No tenía hijos, solo su trabajo, solo la tinta y el papel. Takeshi era un hombre de rutinas. Despertaba antes del amanecer, meditaba mientras el sol subía, preparaba su tinta y pasaba el día escribiendo poemas, sutras, cartas para comerciantes. Su casa era silenciosa, ordenada, cada objeto en su lugar. Cada momento del día planeado, y durante años vivió así, en perfecta armonía. Hasta que una mañana de marzo, mientras preparaba su tinta, notó algo extraño. Su sombra en la pared se movió antes que él, solo una fracción de segundo, tan rápido que casi no lo notó. Takeshi estaba levantando el pincel cuando su sombra ya lo había levantado. Parpadeó. Se quedó quieto. Miró su sombra. Ahora estaba normal, perfectamente sincronizada. Takeshi negó con la cabeza. Era el cansancio. Había trabajado hasta tarde la noche anterior. Sus ojos le jugaban trucos. Pero al día siguiente volvió a pasar, y esta vez fue más evidente. Takeshi estaba caminando hacia la ventana cuando su sombra llegó primero, un paso adelante, como si supiera hacia dónde iba antes de que él lo decidiera. Takeshi se detuvo en seco. Su sombra también se detuvo, pero no al mismo tiempo. Se detuvo un instante antes, como si estuviera prediciendo sus movimientos. Takeshi sintió algo frío en el estómago. Se acercó a la pared, movió su mano. Su sombra se movió con él, pero no exactamente con él. Se movía una fracción de segundo antes, como si fuera un reflejo del futuro inmediato. Takeshi intentó engañarla. Levantó la mano derecha, su sombra levantó la derecha. Entonces, rápidamente, cambió a la izquierda, pero su sombra ya estaba levantando la izquierda, como si hubiera sabido que iba a cambiar. Los días siguientes fueron peores. El desfase se volvió más pronunciado. Ahora la sombra se adelantaba medio segundo, luego un segundo completo. Takeshi empezó a notar que cuando iba a girar en una esquina de su casa, su sombra ya había girado. Cuando iba a sentarse, su sombra ya estaba sentada. Y lo más perturbador es que sus movimientos empezaron a sentirse extraños, como si no fueran completamente suyos, como si estuviera siguiendo a su sombra en lugar de que ella lo siguiera a él. Takeshi consultó a un monje del templo. Le contó lo que estaba pasando. El monje lo miró con expresión seria. «Tu sombra no debería saber lo que vas a hacer antes de que lo hagas», dijo. «Una sombra es un reflejo, no tiene voluntad, no tiene conocimiento. Si la tuya se está adelantando, significa que algo más está controlándola, o peor, que algo está tratando de guiarte». Takeshi sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Guiarme hacia dónde?». El monje negó con la cabeza. «Eso no lo sé, pero ten cuidado.
Las sombras que dejan de ser reflejos se convierten en otra cosa, se convierten en caminos, y los caminos llevan a lugares, y no todos los lugares son buenos. Esa noche, Takeshi no encendió velas. Se quedó en la oscuridad, sin luz, sin sombras, pero no pudo dormir, porque escuchó algo, pasos, en su casa, pasos que no eran suyos. Se levantó, caminó hacia la puerta de su habitación, y cuando pasó junto a la ventana, la luz de la luna entró, y vio su sombra en el suelo, y esa sombra no estaba quieta, estaba caminando, sola, hacia el pasillo, sin él. Takeshi se congeló. Miró su cuerpo. No proyectaba sombra. La luz de la luna lo tocaba, pero no generaba ninguna silueta. Su sombra se había separado. Estaba caminando por su cuenta, y Takeshi sintió algo terrible, sintió la urgencia de seguirla, no porque quisiera, sino porque algo dentro de él lo obligaba, como si su sombra tuviera un hilo invisible atado a su pecho, y ese hilo lo jalaba. Siguió a su sombra. Caminó detrás de ella por el pasillo. La sombra giró hacia la izquierda. Takeshi giró. La sombra bajó las escaleras. Takeshi bajó. Y mientras caminaba, mientras seguía esa forma oscura que debería haber sido su reflejo, se dio cuenta de algo aterrador. No estaba eligiendo sus pasos. Sus pies se movían solos. Estaba siendo guiado. Estaba siendo controlado por su propia sombra. La sombra llegó a la puerta principal. Se deslizó bajo ella. Salió a la calle. Y Takeshi sintió sus manos abrir la puerta. Sintió sus pies cruzar el umbral y empezó a caminar por las calles vacías de Kioto, en medio de la noche, sin saber hacia dónde iba, solo siguiendo, siempre siguiendo. Escucha esto con mucha atención. Takeshi caminó durante horas, por calles que conocía, por calles que no conocía. Su sombra lo guiaba y él no podía detenerse. Intentó girar, intentó regresar, pero sus piernas no obedecían. Solo seguían a la sombra, y la sombra lo llevó fuera de la ciudad, por caminos de tierra, por bosques oscuros, hasta que llegaron a un lugar que Takeshi nunca había visto. Un claro en el bosque, y en el centro del claro había un árbol viejo, retorcido, y al pie del árbol había algo enterrado. La sombra se detuvo frente al árbol. Takeshi se detuvo también, y entonces sintió que sus manos empezaban a cavar, sin herramientas, solo con los dedos, cavando la tierra dura, y mientras cavaba, mientras sus uñas se rompían y sangraban, entendió algo. Su sombra no lo estaba guiando a un lugar aleatorio. Lo estaba llevando a algo que había estado esperándolo, algo que lo conocía. Cavó durante horas y finalmente tocó algo sólido, madera, un cajón, pequeño, podrido. Lo sacó de la tierra, lo abrió y adentro encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Era un espejo antiguo, de bronce, cubierto de símbolos que no reconocía. Y cuando Takeshi lo levantó, cuando la luz de la luna lo tocó, vio su reflejo. Pero no era su reflejo. Era la imagen de un hombre más joven, un hombre que se parecía a él pero que no era él. Y ese hombre en el espejo estaba sonriendo. Takeshi soltó el espejo, retrocedió, pero su sombra no se movió. Se quedó ahí, frente al espejo, como si estuviera esperando algo, y entonces Takeshi vio algo que le heló la sangre. La sombra en el suelo empezó a levantarse, no como una sombra normal. Se levantó como si fuera sólida, como si tuviera volumen, y se convirtió en una figura, una silueta humana, completamente negra, sin rasgos, sin rostro, pero con forma. Y esa forma dio un paso hacia Takeshi. Takeshi corrió de regreso por el bosque, por los caminos, hacia la ciudad, y mientras corría podía sentir algo detrás de él. No lo escuchaba, no lo veía, pero lo sentía. Su sombra lo perseguía, y cada vez estaba más cerca,
Y cuando finalmente llegó a su casa, cuando cruzó la puerta y la cerró, cuando se dejó caer al suelo jadeando, miró hacia abajo. Y no tenía sombra. La luz de las velas lo tocaba, pero no proyectaba nada. Su sombra se había ido, se había quedado afuera, esperando. Los días siguientes fueron una pesadilla. Takeshi ya no tenía sombra. La gente empezó a notarlo. Los comerciantes, los vecinos, murmuraban, se alejaban de él. Porque un hombre sin sombra es un hombre sin alma. Es un hombre que perdió algo esencial, y Takeshi lo sabía. Sabía que algo terrible le había pasado en ese bosque, que su sombra no solo se había separado, se había convertido en otra cosa, y cada noche, a la misma hora, escuchaba algo, golpes en la puerta, suaves, persistentes, y sabía que era ella, su sombra, tratando de entrar, tratando de regresar, pero no para unirse a él otra vez, sino para reemplazarlo. Takeshi se volvió paranoico. No salía de día, no encendía luces, vivía en la oscuridad, porque sin luz, sin sombras, estaba a salvo. Pero no podía vivir así para siempre. Y una noche, cuando el hambre lo obligó a salir, cuando tuvo que ir al mercado, cometió un error. Pasó bajo un farol. La luz lo tocó, y en el suelo, proyectándose desde sus pies, apareció una sombra. Pero no era la suya, era algo más grande, algo deforme, con brazos demasiado largos, con una cabeza que se inclinaba en un ángulo imposible. Takeshi corrió, pero la sombra lo siguió. Y esta vez no solo se adelantaba, ahora controlaba sus movimientos completamente. Takeshi sentía sus piernas moverse, pero no era él quien decidía hacia dónde. Era la sombra, y la sombra lo llevó de regreso al bosque, de regreso al árbol, de regreso al lugar donde había encontrado el espejo. Y ahí, en ese claro, Takeshi vio algo que nunca olvidaría. Había otras personas, docenas de ellas, todas de pie, todas inmóviles, todas sin sombras, y frente a ellas, proyectadas por una luz que no tenía fuente, había sombras, cientos de sombras, todas de pie, todas con formas humanas, pero ninguna conectada a un cuerpo. Y Takeshi entendió que no era el primero, que este lugar, este árbol, este espejo, había estado atrapando sombras durante siglos, y que las personas sin sombras eventualmente se convertían en recipientes vacíos, en cáscaras que las sombras podían usar. La sombra de Takeshi se acercó, se paró frente a él, y entonces hizo algo que ninguna sombra debería poder hacer. Habló, no con voz, sino directamente en su mente, y lo que dijo fue esto: tú me seguiste, pero ahora yo te guío, y pronto ya no serás necesario, porque yo soy lo que tú realmente eres, la parte oscura, la parte que siempre estuvo ahí, y ahora que me liberaste, ahora que me diste forma, ya no necesito esconderme en tu silueta. Puedo ser yo misma, y tú puedes desaparecer. Takeshi sintió algo jalarlo, algo que lo arrastraba hacia abajo, hacia la tierra, como si el suelo se lo estuviera tragando, y mientras caía, mientras se hundía, vio a su sombra ocupar su lugar. Vio a su sombra tomar su forma, vio a su sombra convertirse en él. Y lo último que vio antes de que la oscuridad lo consumiera fue su propia cara, mirándolo desde arriba, sonriendo. Encontraron a un hombre que decía ser Takeshi Yamamoto, caminando por las calles de Kioto 3 días después. Actuaba normal, hablaba normal, pero las personas que lo conocían decían que algo andaba mal. Sus ojos eran diferentes, más oscuros, y su forma de moverse era extraña, como si estuviera aprendiendo a usar un cuerpo que no era suyo. Y lo más perturbador es que este Takeshi proyectaba 2 sombras, una normal y otra, más tenue, que siempre estaba un paso adelante. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Has mirado tu sombra últimamente? ¿Realmente la has mirado? Porque a veces, cuando prestas atención, cuando realmente observas, notas cosas, pequeñas cosas,
como que se mueve ligeramente fuera de sincronía, como que a veces parece más grande de lo que debería, como que en ocasiones tiene una forma que no coincide exactamente con tu cuerpo. Si alguna vez has notado que tu sombra se adelanta, si alguna vez has sentido que te está guiando en lugar de seguirte, si alguna vez has tenido la sensación de que tu sombra tiene voluntad propia, escribe en los comentarios una palabra. Adelante, solo eso, porque necesito saber cuántos están empezando a notarlo. Y si conoces a alguien que ha estado actuando extraño, alguien que parece diferente sin que puedas explicar por qué, comparte esto con esa persona, pero adviértele, dile que mire su sombra, dile que cuente cuántas tiene. El bosque donde desapareció Takeshi sigue ahí, y hay reportes de excursionistas que encuentran el claro, que ven el árbol, y que sienten algo extraño cuando pasan cerca. Dicen que sus sombras se comportan de forma rara, que se mueven solas, que se separan de sus cuerpos por un segundo, y que algunos, los que se quedan demasiado tiempo, regresan diferentes, regresan sin recordar quiénes son, regresan como otra persona usando su piel. Esta noche, cuando apagues las luces, cuando te metas a la cama, no mires las sombras en tu cuarto. No les prestes atención, porque las sombras solo son reflejos cuando tú no las observas. Pero cuando las miras directamente, cuando realmente te enfocas en ellas, empiezan a notarte. Y una vez que una sombra sabe que la estás viendo, empieza a preguntarse, empieza a pensar, y eventualmente empieza a moverse por su cuenta. Y cuando eso pasa, ya no eres tú quien controla tu vida. Es ella, tu sombra, la parte oscura que siempre estuvo ahí, la parte que conoce tus secretos, que sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas, y que eventualmente va a cansarse de solo seguirte. Duerme bien, si tu sombra te lo permite.